yo quiero compartir con ustedes una historia que sucedió en un lugar bastante místico. Y de hecho creo que ya han hablado de algo que ocurre por ahí en este canal. Pero sinceramente, lo que me pasó a mí es algo distinto y no sé si tenga que ver. Me refiero a los alrededores de Real del Monte, en Hidalgo. Una zona con una energía muy marcada y de la que uno puede tanto alimentarse como todo lo contrario, como si a veces te consumiera un poco. Esto me ocurrió al lado de mis dos mejores amigas, Sandra y Diana, esta última también seguidora de su canal. Pasó cuando nos dirigíamos a uno de esos lugares que se rentan y donde puedes hasta tener fiestas locas en cabañas en medio del bosque. No era la primera vez que íbamos, pero sí la primera que lo hacíamos por cuenta propia. En esta ocasión, íbamos en el carrito de Sandra. Y digo carrito porque apenas si cabíamos nosotras con las maletas, sin dar espacio para nada más. El último tramo antes de llegar está algo peligroso, con un camino estrecho, sin más luz que la de tu auto, y si tienes mala suerte, incluso con niebla, que te dificulta todavía más el tránsito por la zona. Esa tarde le íbamos diciendo desde una hora antes a Sandra que el carro marcaba una temperatura mayor de lo normal, pero insistió en que siempre le pasaba así, y que después al tomar carretera, se le pasaba. Obviamente le dijimos que no funcionaba así, pero insistió en que ella conocía su carro. Para nuestra mala suerte, algo en el motor finalmente botó, y empezó a salir mucho humo o vapor, y tuvimos que pararnos ahí en medio del camino, todavía lejos de llegar al lugar donde ya nos esperaban nuestros amigos. Gracias al cielo que justo en ese lugar, nos llegaba algo de señal, cuando momentos antes no teníamos, y pudimos mandar mensajes para que fueran por nosotras. Nos quedamos dentro del carro hasta que la niebla comenzó a pasar. Aún no era de noche, así que la verdad, había una vista linda alrededor, y por divertirnos nos bajamos a hacer algunas fotos y hasta burlarnos un poco de Sandra y su carro echando vapor. Nos estábamos haciendo selfies y riéndonos cuando escuchamos que algo más, otras voces, se estaban riendo alrededor. Había demasiados árboles, así que no podíamos ver de dónde venían, pero parecían las risas de niños. Riéndonos por fuera, pero la verdad un poco nerviosas, empezamos a gritar que si había alguien ahí, que nos ayudaran, por favor, y que salieran, que no les íbamos a hacer nada. Y esas risas de niños que se escuchaban cerca de nosotras, de una forma que no puedo explicarse, fueron volviendo risas de voces graves, cada vez más graves, y se fueron alejando hasta que se volvieron un eco a lo lejos, en la montaña. Nos metimos al carro y le pedimos a Gustavo y a Patricio que se apuraran, eran los que iban a ir por nosotras, y gracias a Dios que llegaron poco después. Cuando les explicamos lo que acababa de pasarnos, lo que acabábamos de escuchar, esperando que se burlaran de nosotras, Patricio, que había ido a esos lugares desde pequeño, nos dijo que era la gente de los árboles, la gente del bosque, y que los teníamos que tratar con respeto. Eran criaturas del bosque, dijo, que habían habitado ahí mucho antes que los seres humanos, y que eran los guardianes del lugar. Respondieron bien, nos dijo, hablando con ellos sin ser groseras. Y es que he escuchado muchas historias horribles de gente que se envalentona y les dice groserías o les avienta piedras entre los árboles para tratar de espantarlos. Esa gente sí los ha visto. Y dicen que de eso no te puedes recuperar. Pero tuvieron suerte ustedes, de verdad. Todavía no regreso al lugar, pero créanme, que la próxima vez será en un carro del que estemos completamente seguras que no se volverá a quedar a la mitad de esos caminos, a la mitad de ese bosque. Hola a toda la comunidad. Voy a contarles algo que me ocurrió hace no mucho tiempo. Una historia que espero que ustedes disfruten, pero que a mí me deja inquieto todavía, que me perturba todas las noches antes de dormir.
cuando pienso en ella inevitablemente. Me gusta mucho el senderismo. Es una de las cosas que más me apasiona y en las que dejo ir la mayoría de mis días libres junto a los amigos de un grupo de Facebook. Quizás no lo crean, pero en años, décadas de practicarlo, jamás me había pasado nada extraño siquiera, mucho menos algo del calibre de lo que estoy a punto de contar. Ocurrió hace no mucho, en un fin de semana de puente en el que nos pusimos de acuerdo para recorrer un camino boscoso a 1 hora de aquí de la ciudad. Pero durante los días anteriores al recorrido, uno a uno, como por casualidad, los miembros del grupo que se habían apuntado se fueron arrepintiendo por una u otra razón. Al final, éramos solo 2 amigos y yo. Y ese día por la madrugada, cuando me alistaba para salir, me llamaron para avisarme que su camioneta tenía un desperfecto y definitivamente no lo iban a lograr. Me sentí algo decepcionado y comencé a guardar todo para regresar a dormir. Pero al hacerlo, en cierto momento, pensé que nada me detenía para ir yo, en que no había hecho recorridos yo solo y que era algo que siempre había pensado que sería bueno tratar. Nunca había buscado la posibilidad de hacerlo y en este momento era como si el destino me lo regalara. Volví a acomodar las cosas y salí. Yo creo que más emocionado y entusiasmado que en mucho tiempo. Manejé un rato y dejé el carro en el lugar de siempre, que ya habíamos utilizado para otros recorridos y comencé. Muy temprano, a la hora perfecta. Y bueno, hablando de mi recorrido, fue uno de los mejores que he tenido en todos estos años. Tanto que por un momento se me fue por completo la noción del tiempo y tuve que recorrer el camino de vuelta un poco apresurado, pero la verdad sin tanta desconfianza. Era una ruta segura, y el carro también estaba en un lugar cerrado, en un rancho que utilizábamos desde hace mucho. Quizás por el exceso de tranquilidad, en cierto momento tomé un sendero equivocado, dándome cuenta hasta que empecé a subir una colina por la que, definitivamente, no había pasado mi camino de ida. La vegetación se empezaba a cerrar. Seguía habiendo sendero, pero era obvio que hacía mucho tiempo que no era transitado. Se veía aún más abandonado que por el que yo había estado avanzando. Si regresaba, si decidía volver por este camino hasta encontrarme con aquella desviación que había tomado mal, perdería horas, se me haría muy noche. Pero seguir avanzando tampoco era una opción viable, aunque mi aplicación de navegación me decía que no me había estado alejando, más bien caminé en paralelo. Así que decidí avanzar un poco más para ver si encontraba algún camino o algún lugar más despejado desde esta colina, desde donde me pudiera ubicar y llegar al sendero correcto. Y a los pocos minutos de avanzar lo alcancé a ver. Allí estaba a lo lejos, pero claro, el pequeño arroyo que se acercaba al sendero, no muy lejos desde donde yo había comenzado. Llegando a él, encontrar el camino sería más sencillo, pero no lograba ubicar una parte desde donde pudiera bajar. Ya solo veía con los restos de luz del día, así que tenía pocos minutos para identificar algún pasaje y avanzar por él, aunque lo terminara haciendo ya más por instinto, ayudado solo de mi lámpara. Me apresuré. Ya para estas alturas estaba completamente arrepentido de haber ido yo solo, y sobre todo, de no haber avisado de mi ruta, algo que siempre tenemos que hacer. Fue entonces cuando escuché el sonido de alguien, de algo moviéndose entre las ramas, algo grande. O era una persona o era un animal, y la verdad, ninguna de las dos opciones me tranquilizaban en absoluto, al contrario. Me asustó mucho que algo de ese tamaño me siguiera mis pasos por la maleza. Empecé a correr. Perdí el control. Lo hice a pesar de que ya la poca luz y las ramas que me golpeaban en la cara no me dejaban ver más que unos cuantos metros frente a mí. Y cuando dejé de sentir esos golpes en la cara, me di cuenta de que había llegado a un pequeño claro, y había un charco frente a mí. Y un poco adelante, el sendero se hacía ya imposible de continuar.
subiéndose todavía más en la colina, ya muy escarpado. Pero a la izquierda había un pequeño barranco por el que, sin duda, podría bajar con mucho cuidado para acercarme al arroyo. Justo cuando me preparaba para hacerlo, escuché algo de nuevo, algo detrás de mí. No sé, esta es la única parte realmente confusa porque no podría asegurar que lo escuché o si solo lo sentí. Pero lo que sí recuerdo es que algo me hizo voltear, que sentí que tenía que hacerlo, como si mi instinto de supervivencia me lo ordenara. 1 o 2 metros dentro de la maleza, al lado del charco, del lado contrario del barranco por el que me disponía a bajar, había algo claro entre las ramas. Iluminé con la lámpara y me di cuenta de que era algo, una tabla. Y no era una ouija, pero por alguna extraña razón sentí que era algo parecido. Había velas apagadas alrededor, dibujos en la tierra, hechos con sal o algún polvo blanco parecido, y muchas plumas de algún animal con sangre. Quizás había más restos del animal, pero la verdad es que cuando vi eso me di la vuelta y me apresuré a bajar por ese barranco. Lo peor fue que mientras lo hacía, comencé a escuchar gritos. Gritos de personas como burlándose de mí que gritaban a mis espaldas, tratando de llamar mi atención. Como pude, llegué hasta el arroyo, y no me importó cruzarlo corriendo y mojarme los pies. Comenzaba a hacer mucho frío, y sabía que eso podía ponerme en riesgo, pero la verdad, ya lo único que quería era llegar al primer camino. En cuanto vi a lo lejos un lugar por donde podía subir, volteé para ver a ese barranco por el que acababa de bajar. Y vi claramente de verdad, las figuras de 2 personas desnudas. Una pareja. Los que yo pensé que me estaban gritando. Y lo que no puedo asegurar, pero que también me pareció ver, fue la figura de más personas entre los árboles. Momentos después de encontrar ese camino principal, me encontré de frente con el señor del ranchito donde dejábamos los carros. Había salido a buscarme. Tardé demasiado y se había comenzado a preocupar. Se temía, precisamente, que hubiera tomado aquel camino equivocado de regreso, uno del que siempre nos advertía, pero en el que por alguna razón yo jamás había reparado. Llegamos unos 15 minutos después a su ranchito y a mi carro, y su esposa me ofreció café y él unas botas secas. Acepté todo con gusto, pensando que me habían salvado la vida. Digo, quizás no, pero eso es lo que yo sentía. Le expliqué, intenté explicarle lo que había visto, sintiendo la verdad que acababa de encontrarme con algunos locos, con personas desequilibradas, y le pregunté que si había elegido un mal día para ir, que si era algún día especial para esa gente que me había topado en el bosque. No están locos, ni son gente ya. Ellos siempre andan ahí. Y por más que marco el camino que va para allá arriba y lo cierro, siempre, al día siguiente vuelve a estar igual, me dijo. Ni acompañado, ni de ninguna forma volveré a hacer esa ruta, cuyo nombre evidentemente me reservo por los curiosos que podrían ponerse en peligro, buscando tener una aventura que contar. Comunidad, gracias por estar todavía con nosotros y les recordamos, antes de continuar con la última historia, que no olviden dejarnos un comentario, que nos cuenten sus historias si tienen, que le den pulgar arriba al video y que se suscriban si les gusta este canal y si no quieren perderse las historias que vienen. Es completamente gratis, nos ayudan muchísimo a nosotros a continuar con este proyecto y además les prometemos que no se van a arrepentir. Y ahora sí, vámonos con la última historia de esta noche. Hola comunidad,
Voy a contarles una historia cuyo desenlace muchos de ustedes quizás ya conozcan. Y es que hace unos años fue muy sonado el caso, no tanto por las noticias, sino por publicaciones en Facebook que se hicieron virales. Lamentablemente, mis primos y yo no actuamos de la mejor manera en aquel momento, pero al final todo siguió su curso, como debía ser. Fuimos al rancho, un lugar de renta a las afueras de la ciudad, al que la familia va cada que tiene oportunidad para pasarse todo el día respirando aire puro, conviviendo, asando carne. Y a la mitad del día, mis primos y yo, y como era costumbre desde ocasiones anteriores, nos fuimos para explorar, para perdernos la mayor parte del día y librarnos un poco del drama y las peleas de los adultos. Siempre nos funcionaba. En ese lugar hay muchos árboles muy altos, pinos, pero no es tan espeso el bosque, por lo que puedes ver a decenas de metros alrededor si alguien se te acerca. Ya teníamos como una hora caminando, siempre cuidando de no perder el camino de vuelta, cuando vimos a lo lejos una figura que cruzó corriendo, justo en la dirección a donde nos dirigíamos. La verdad, yo primero pensé que se trataba de algún animal, pero se veía bastante alto, como si midiera 2 metros. Pero todos empezaron a decir que había pasado corriendo una persona, un tipo, por lo que más o menos me calmé. Digo, era menos aterrador que fuera un vecino corriendo por ahí a que fuera un animal de 2 metros. Le gritamos a lo lejos, pero nadie nos respondió, y continuamos caminando en esa misma dirección, por donde se había cruzado. Cuando llegamos a ese árbol donde se metió, no vimos nada, y nos preguntamos a dónde diablos se había metido, pero, bueno, tampoco fue como que nos preocupáramos tanto, y seguimos caminando y platicando y riendo entre todos como hacen los primos de esa edad. No habíamos avanzado más de 5 minutos cuando lo volvimos a ver cruzar al frente, de nuevo, de un árbol a otro. De nuevo, prácticamente desapareciendo detrás de un tronco que no era suficientemente grueso como para cubrir a una persona. Menos a una persona de ese tamaño. Parecía que se hubiera metido en él. Le gritamos de nuevo sin respuesta y avanzamos. Esta vez se nos había cruzado a unos 50 metros, ya mucho más cerca. De nueva cuenta, al llegar al árbol no había nada, y de nuevo volvimos a avanzar. Seguimos platicando, pero ahora algo tensos, con la mirada clavada al frente, porque en nuestro pecho, de alguna forma, sabíamos que algo iba a pasar. Y en efecto, a unos 30 metros adelante pasó corriendo, y lo vimos muy claro ya. Tenía un traje café color tierra y un sombrero como de copa, lo que era muy, muy extraño porque cualquier persona de verdad, cualquier vecino de por ahí, usaría sin lugar a dudas un sombrero de campo para cubrirse del sol. Avanzamos hasta el árbol detrás del que se metió, y de nueva cuenta, no había nadie ahí. Y lo habíamos visto muy cerca. Sabíamos, de verdad, de alguna extraña forma sabíamos que si avanzábamos más ya se cruzaría justo enfrente de nosotros. Y empezamos a decir que mejor regresáramos, pero mis 2 primos mayores, de los que prefiero no decir el nombre, pero que, sin lugar a dudas, escucharán este relato, ambos querían seguir avanzando, como si se tratara de algo gracioso o de una broma, cuando no había forma de explicar cómo una persona hubiera logrado correr y esconderse y luego rebasarnos y volver a hacer lo mismo sin que nadie pudiera verlo. Y les repito, es un bosque lleno de pinos, pero hay distancia suficiente entre ellos como para haber notado este tipo de movimiento. Decidimos regresar, pero ellos 2 siguieron adelante, divertidos. Y de hecho empezaron a correr. Nosotros corrimos en dirección contraria, de regreso hacia donde estaban los adultos, y a los pocos metros escuchamos los gritos de nuestros primos. Volteamos y venían corriendo hacia nosotros, completamente blancos. Nos gritaban que siguiéramos corriendo, que no nos paráramos,
Y así lo hicimos. Corrimos y corrimos y corrimos. Corrimos como pudimos hasta que casi 1 kilómetro más tarde, creo yo, uno de los primos menores, que no pasaba de los 12 años, se cayó de cansancio y nos paramos junto con él para ayudarle. Estaba llorando de miedo. Ya todos lo estábamos haciendo. Y más, cuando los mayores nos dijeron lo que habían visto. Cuando comenzaron a correr hacia el frente, dicen y no sé qué tanto confiar en esta parte, que vieron cómo pasó este hombre de traje, unos 10 metros más adelante. Pero se vio demasiado rápido, como una sombra, como una mancha. Y antes de que pudieran acercarse al árbol detrás del que se había metido, un olor horrible los detuvo. Y alcanzaron a ver una manita en el piso. Una manita descompuesta saliendo de ahí atrás, como si le perteneciera a un pequeño cadáver, abandonado a la intemperie, detrás de ese árbol. No le dijimos nada a los adultos, por miedo, por tontos, o por alguna extraña razón que no podemos entender, pero nos enteramos por Facebook semanas después de este hallazgo, de ese cadáver ahí, ya seco, que se encontraron unos excursionistas. Y lo peor es que no fue el único pequeño cuerpo que se halló alrededor. Según supimos, se les dio santa sepultura, pero aún no hay señales del responsable. Sea quien sea lo que sea, sigue allá afuera. No sé cómo es para los demás. A mí me ha costado bastante tiempo poder sentarme a escribir mi historia, mi experiencia. Es difícil hacerlo sin revivirla poco a poco, pedazo a pedazo, pero luego de varios intentos por fin he podido terminarla. Por fin ha llegado el momento de compartirla. Mi nombre es José Manuel, y aunque no me gustaría que se mencionara públicamente la ubicación exacta del lugar en donde ocurrió, a Relatos de la Noche sí les comparto la dirección, así como 3 señales necesarias para poder llegar a este lugar sin perderse, esperando que, alguna vez, si se atreven, lo visiten. Puedo asegurarles que esto de lo que voy a hablar a continuación sigue ahí, esperando. Este es mi relato. Ocurrió en un pueblo mágico y en sus afueras, a menos de 2 horas de la Ciudad de México. Un lugar muy concurrido por los capitalinos los fines de semana, con varias casas para vacacionar, de esas que se tenían en otros tiempos. Ahí tiene una casa Rafael, el mejor amigo de mi padre. Es como su hermano. Y es por eso que su hijo, Rafa, siempre ha sido como un primo para mí. De hecho, así nos enseñaron a llamarnos. Rafael, además de prácticamente mi tío, es mi padrino de bautizo. Es por eso que las salidas hacia su casa fueron costumbres desde pequeños. A veces ni siquiera podía ir mi familia, que batalla mucho más económicamente que la suya, pero yo siempre estaba invitado. Ese lugar, esa casa y ese pueblo fue el escenario de muchas aventuras de infancia para Rafa y para mí. Allá tuvimos nuestras primeras novias, dimos nuestros primeros besos. Siempre fue un lugar de buenos recuerdos, hasta que hace 2 años, cuando teníamos 17, sucedió algo que lo cambió para siempre. Aquella vez nos fuimos un fin de semana, pero no iba su papá, solo Lluvia, su mamá y su hermanita. Nos daban mucha libertad, así que en ocasiones nos aprovechábamos de eso, como en esa ocasión, en que nos robamos unas cervezas y nos pasamos la noche entera alargándolas, tomándolas poco a poco. Pero como era nuestra primera vez, deben haber sido solo 8 las que fueron suficientes para que nos duraran toda la noche. A las 6 de la mañana, cuando nos estábamos por fin quedando dormidos en las sillas del jardín, un escándalo afuera nos llamó la atención. Gritos, sonidos como de una pelea, alaridos de dolor,
y luego silencio. Nos asustamos. Nos paramos y aunque el muro que nos separaba de la calle era muy alto, nos vimos tentados a abrir la puerta para asomarnos. Pero el miedo, la incertidumbre, era mucha. Fueron unos minutos de silencio hasta que hubo voces de mujeres y de otros hombres. Parecía que estaban ayudando a alguien mal herido, y fue ahí cuando decidimos salir. Vimos a Felipe tirado, rodeado de personas. Felipe era un poblador de por ahí cerca que hacía trabajos de mantenimiento para esas casas de ricos o de renta para turistas. Podía arreglar lo que le dijeras. Estaba lleno de sangre. Parecía que lo habían golpeado bastante fuerte, pero por su estatura, casi 1,90, y su fortaleza, tendría que haber sido atacado por varias personas. Nos acercábamos a él cuando Rafa gritó. Y es que en el suelo, no muy lejos de nosotros, había un machete y una mano. Una mano vieja, tirada junto a él. Lo que fuera que le había hecho eso a Felipe, se había llevado la peor parte. La mamá de Rafa llegó de repente. Se había despertado por la conmoción de la calle y se asustó al ver que no estábamos. Nos mandó adentro a cuidar de su hermana y se quedó también ahí hasta que llegó la ambulancia un rato después. Cuando entró, solo hizo desayunar, en silencio. Preparó café y no nos dejó dormirnos. Sabía que habíamos estado tomando y ahora nos iba a pasar la factura. Sin regañarnos, como siempre, nos iba a dar una lección. La estábamos aprendiendo. Adivinen qué es lo que dicen que pasó. Nos dijo hasta divertida, cuando la hermanita de Rafa se alejó a jugar al jardín. Miren, Felipe tiene una hija, no sé si la conozcan, Clara, como de 8 años. No sé dónde anda la mamá porque no está en el pueblo, pero anoche él se fue de parranda y dejó a la niña dormida. Cuando regresó, hace ratito al amanecer, dice que al llegar vio la puerta abierta de su casa. Se alertó y tomó su machete. De adentro de su casita venía saliendo un puerco, del tamaño de una persona, caminando en 2 patas. Dicen que cuando vio a Felipe, se puso en sus 4 patas y se le aventó, chocando con él y terminando los dos en el suelo, ya del lado de la calle. El animal quiso correr, y Felipe corrió detrás de él. Cuando lo alcanzó de un golpe, el animal se volteó, se paró y le empezó a tirar mordidas y golpes. Ya estaba saliendo el sol y el animal cada vez tenía rasgos más humanos. Dicen que era evidente que aunque más fuerte que Felipe, ya solo quería escapar. Ahí fue cuando le dio el machetazo. El animal chilló. Tomó de la cabeza al pobre de Felipe y lo azotó al piso. Lo dejó desmayado. Qué imaginación tiene la gente de aquí, ¿no? Nos dijo, antes de echarse a reír. ¿Cómo diablos te puede causar risa, mamá? Pasó algo horrible. ¿No viste que sí había una mano ahí? De quién sabe quién, pero estaba, le reclamó Rafa. Hijo, tengo viniendo aquí desde que yo tenía tu edad. No me sorprende lo brava que sea la gente, pero historias como esta sí. Nunca las había escuchado. Lluvia definitivamente no se lo tomó en serio, pero a nosotros nos fascinó la historia. En cuanto pudimos, buscamos un pretexto para salir a la calle e ir a la casa de Yaotzin, nuestro mejor amigo ahí. Yaotzin es indígena, de sangre pura, y es quizás una de las personas más inteligentes y maduras que yo conocía en ese entonces, incluso para su edad, 2 años menor que nosotros. Seguro él sabría qué había pasado, y seguro él nos diría si había que tomar en serio este relato del puerco en 2 patas, o si eran los cuentos de un borracho. En su casa,
Nos dijo su mamá que no tardaba en regresar, y lo esperamos ahí tirados en la banqueta, con una coca fría para aguantar el sol. Finalmente llegó después de un rato, sucio y cansado. Le preguntamos qué había pasado, y lo que nos dijo nos hizo saber que debíamos preocuparnos, que debíamos tomar este tema en serio. Todo bien, amigos. Acompañé a mi tío a enterrar la mano de la bruja, allá en el panteón de la montaña. Seguramente Yaotzi notó nuestra cara de susto y nos intentó calmar. Vénganse. Mi mamá hizo taquitos de frijoles y alcanza para todos. Pásenle a comer y les platico. Según nos contaron él y su mamá, el que hubiera brujas en el bosque, no muy lejos del pueblo, era una verdad sabida y aceptada. Parte de las dificultades con las que uno vive. Si pides permiso antes de pasar cerca y si sales del bosque antes de que sea de madrugada, no debes tener problema. A mi papá le gustaba ir a cazar y a veces se quedaba días en el cerro. Y a él sí le tocó ver cosas muy feas. Dice que pasaban volando con niños, con animalitos pequeños. Pero acá en el pueblo nunca nos enteramos de que algunos se perdieran. Quién sabe hasta dónde iban por ellos, dijo Yaotzin. Luego se empezaron a cavar, continuó su mamá. Cuando yo era niña había más. Y ahora ya solo quedaba aquella que vive en la casa cerca del risco. Qué bueno que la mataron. Esa última afirmación nos tranquilizó, pero también nos causó confusión. Mientras nos acompañaba a casa, Yaotzin continuó. Como dejó la mano y la enterramos, ya se va a morir. En la noche voy a ir a darme una vuelta al risco, a buscar la casa. ¿Qué? ¿Estás loco?, le dijo Rafa. ¿A qué carajos vas a subir para allá? Nadie quiere ir, dijo Yaotzin. Pero imagínate que queda algún niño o un animalito solo por allá. Nomás voy a subir a verla. Nunca me he acercado antes. Nosotros vamos contigo, le dije, sin saber por qué. Pero algo en mí en ese momento pensó que esto era lo único que podíamos hacer. Y es que, hasta ese día, hasta unas horas antes, yo jamás hubiera pensado que las brujas existían. Y algo dentro de mí, algo queriendo ser racional, pensaba que ir y acompañarlo, acompañar a nuestro amigo, sería más seguro y que me ayudaría a dejar de creer los cuentos de pueblo que ahora ya no me estaban sonando tan descabellados. Y eso me molestaba mucho. Tuvimos que convencerlo de que nos dejara, pero al final accedió. También iba a subir Germán, un amigo de Yaotzin, más grande que nosotros, pero con capacidades diferentes, que apenas podía hablar 2 o 3 palabras, pero era uno de los amigos más fieles de Yaotzin, y podía entender perfecto a qué es a lo que subiríamos. Cuando caía la tarde, inventamos otra excusa para salirnos sin llevar a la hermanita de Rafa, y nos encontramos con ellos cerca de la iglesia chica del pueblo. Yaotzin tampoco dijo la verdad, y es que aunque la creencia popular era que para estos momentos la bruja ya había muerto, nadie se atrevía a subir a buscarla. Hasta a los hombres más valientes del lugar les aterraba la sola idea de acercarse. Adjunto en este punto las instrucciones para llegar hasta allá, partiendo de esta iglesia. Si la siguen, no tendrían ningún problema en encontrarla. Emprendimos el camino. No estábamos tan lejos, quizás a 1 kilómetro, cuando Germán intentó decirnos algo y nos pedía que escucháramos. Yaotzin intentó calmarlo, pero Germán fue claro. Él se quedaba ahí. Ahí nos esperaba. Pero no seguiría avanzando. No sé a qué se refería, pero escuchaba algo que nosotros no, y continuamos subiendo. Ya no había veredas,
ni espacio entre los árboles o los matorrales. Yaotzin iba adelante, abriendo paso a machetazos. Escuchamos que algo se acercaba, corriendo. Yaotzin nos puso detrás de él y se preparó con el machete. Era solo otro chico del pueblo, corriendo, pálido y asustado. Él se había acercado demasiado por pura casualidad y se dio cuenta de la peor manera. ¿No escuchan?, nos preguntó. ¿De verdad no están escuchando? Se oye clarito que anda llorando, como si le doliera mucho. Ni siquiera esperó a que respondiéramos. Se fue corriendo por la vereda que apenas íbamos haciendo. Yaotzin nos preguntó en este momento si queríamos seguir o regresar. Seguimos, le dije. Por lo menos tengo que ver la casa. Igual y es por imaginación de tu amigo, ¿no? Seguimos con nuestro camino y llegamos a la zona por donde decían que estaba este lugar. Rafa la encontró, a lo lejos. Una casucha rodeada de árboles, como si fuera parte de la montaña. Sin embargo, era una casita. Una casa que pudo haber sido normal, de no haber estado ahí, en medio de la nada. Yaotzin habló. Decía mi abuelito que ahí vivía una familia, y que un día de pronto ya no bajaron, y que subió gente a revisar cómo estaban, porque tenían semanas que no bajaban. Ya no estaban aquí. Ya había algo más en la casa. Rafa empezó a caminar y se acercó sin pensarlo. Ni siquiera dio tiempo de que Yaotzin lo detuviera. Se acercó y abrió la puerta. De adentro salía un olor a establo terrible que nos lastimaba la nariz. Y ahora ya había algo de miedo, de preocupación al menos, en los ojos serenos de Yaotzin. Pero él nos había llevado ahí, y estoy seguro que sentía que era su obligación protegernos. Nos asomamos todos juntos por la puerta. Dentro de la casita había 2 entradas más, sin puertas, como si fuera de 3 piezas. Estaba llena de muebles y cositas, algunas viejas como la mesa y las sillas, seguramente pertenecientes a la familia que la habitaba originalmente. Pero había cosas nuevas, hasta modernas, cosas que definitivamente habían llevado ahí hacía no mucho. A pesar de eso, el lugar daba la impresión de haber estado abandonado hacía mucho más que una noche, y eso de alguna manera me tranquilizó. Me estaba convenciendo de que no era más que la imaginación, las creencias de un pueblo con tradiciones hasta prehispánicas en algunos sentidos. No es más que una casa abandonada, quizás de ladrones o de alguien que se refugió ahí, pensé, y me convencía cada vez más de que todo estaría bien. Rafa y Yaotzin se animaron a dar unos pasos más dentro de la casa, con mucho cuidado. Escuchamos que algo se movió dentro de uno de los cuartitos. Volteamos todos a un espejo grande que estaba sobre la mesa, un espejo como de medio cuerpo con un marco de madera muy detallado. En él vimos el reflejo de una mujer, de una vieja, mirándonos desde adentro de una de las habitaciones, sonriendo. Salimos corriendo como alma que lleva el diablo. Yaotzin se quedaba detrás de nosotros con el machete, y entonces escuchamos los llantos que inundaban toda la montaña, los llantos de mujer que parecían salir de los árboles. Nos estábamos perdiendo porque no regresamos por la vereda, pero logramos ubicarnos por los silbidos de Germán, que nos estaba buscando. Ya más cansados, y no tan rápido, terminamos de llegar al pueblo los 4 juntos. Notamos que había movimiento,
Algunos muchachos estaban en la casa de Yaotzin y se preparaban para salir. Su tío y Felipe ya no estaban. Se habían ido al panteón. Preguntamos qué ocurría y nos dijeron que parecía que ahí andaba la bruja, todavía, acercándose, intentando meterse, intentando recuperar su mano. Rafa y yo no entendimos entonces qué era lo que habíamos visto nosotros. No tenía lógica. Bueno, hacía mucho que nada tenía lógica en esta historia. Yaotzin se fue con los muchachos. Nosotros regresamos a casa, caminando aterrados por esas calles desiertas. Pero al llegar, nos esperaba una cena tranquila. La mamá de Rafa tan relajada como siempre, y tuvimos entonces una sensación de desconexión de lo que estaba pasando allá afuera que hasta el día de hoy me aturde, me parece increíble. Yo me tardé un año en volver, pero Rafa me dijo que vio a Yaotzin normal la siguiente vez que acudió, y que le dijo que no había pasado nada. Simplemente ya no quiso platicar de lo ocurrido, de este tema con Rafa, de lo que vimos. Pero siguieron siendo tan amigos como siempre. Yo quiero creer que nos quiso proteger de aquello, de que nos atormentara, de que no pudiéramos vivir con esto. Y aunque Rafa parece haberlo superado, yo no puedo dejar de soñar con ese rostro en el espejo, con ese llanto en la montaña. Es casi como si pudiera escucharlo ahorita aquí afuera, en el árbol que rasguña mi ventana. Casi como si los pasos de los gatos que recorren mi techo no fueran precisamente de gatos. Quizás solo es mi imaginación. Quizás es por haber experimentado algo para lo que no estábamos preparados, algo que no nos correspondía.